Buenas de nuevo. En este vídeo vamos a trabajar el aspecto de los métodos. Vamos a seguir con nuestro palacio de la memoria y al final de la clase haremos una recapitulación de todo lo que hemos dado. Aquí os he puesto como siempre la representación mental con algunas fotografías. Y vamos a ver primero un poquito de teoría. Los métodos son todas las funciones que creamos dentro de una clase. Permiten definir las acciones que puede llevar a cabo nuestro objeto. De manera que, por ejemplo, igual que dijimos que los atributos para, por ejemplo, una ventana podían ser el color, si es cuadrada o rectangular, etcétera. Un método podría ser una acción que este objeto puede llevar a cabo. En cuanto a los métodos, vamos a empezar con métodos de clase. Se definen dentro de la clase y están asociados con la clase en su conjunto, en lugar de con las instancias específicas, muy parecido a los atributos de clase. Se utilizan para realizar operaciones que no dependan de un estado específico. Operan en la clase en lugar de en la instancia. Se utiliza el decorador class method. Este decorador se utiliza para definir métodos de clase en Python. Este método toma como primer argumento CLS, que hace referencia a la clase misma. De manera que, bueno, aquí he añadido algunas cosillas al ejemplo que estuvimos planteando. Y yo, por ejemplo, aquí he añadido un método de clase. En este método de clase, lo que le he dicho es que quiero que me coja como método de clase, me imprima el atributo de clase que tenemos aquí. De manera que si yo ejecuto esto, me va a devolver que es un vagabundo, nuestro personaje. Bueno, lo he asociado al tema aquí tenemos nuestra nueva zona del Palacio de la Memoria, donde tenemos agua. Tenemos aquí un hueco que se encuentra sentado, es decir, sería un hueco que se ha instanciado y que con, por ejemplo, un método de instancia se ha indicado como acción que se quiere que esté sentado. Aquí tenemos ventanas de arco de medio punto, pero con una linterna, y aquí una huella. Pues el agua representaría al método de clase, algo un poco, entre comillas, superfluo de cara a que lo vamos a usar, pero no demasiado, por así decirlo. En segundo lugar, los métodos de instancia se definen dentro de una clase y operan en instancias específicas de una clase. Estos métodos pueden acceder y manipular los atributos de la instancia, usando el parámetro self, que hace referencia a la instancia de la clase actual. Se utiliza def, nombre del método, le añadimos self y tantos parámetros como sea necesario según cómo hayamos realizado el proceso o según cómo queramos realizarlo. Los métodos de instancia pueden llamar a otros métodos de instancia de la misma clase, utilizando la notación self. El nombre del método y también pueden utilizar parámetros locales del método para usar junto a parámetros de instancia o incluso individualmente. Pero necesitas en el argumento lo primero self, como hemos indicado. Aquí en el ejemplo he añadido tres métodos de instancia, que son estos tres de aquí. En el primero, lo que he hecho ha sido, como teníamos que hacer 4 prints para poder mostrar nuestros atributos, yo lo que he hecho ha sido hacer un método de instancia que toma los atributos que hemos definido en el constructor y los que hemos definido como atributos de clase. Y lo que va a hacer va a ser imprimirlo como un mensaje que tenemos aquí. De manera que con solo llamar a este método tenemos toda esta información agrupada, lo cual puede ser interesante. Por otro lado, he creado este método que le he añadido un par de print y lo que hace es llamar al método de instancia mostrar información, self.mostrar información. De manera que me va a imprimir lo mismo que antes, pero en este caso me lo va a imprimir con este print y este print. Esto era un ejemplo para que veáis que a lo mejor os puede interesar desde un método de instancia llamar a otro método de instancia
para que hagan algún paso intermedio o para que lleven a cabo una acción. Por otro lado, he añadido el método instancia subir vida, donde le he metido un parámetro interno, de manera que con el self podemos acceder a lo que tenemos aquí. Y por otro lado, con el parámetro interno podemos tener un parámetro que pertenece a este método. De manera que cuando yo llame a un atributo del constructor, yo lo tengo que hacer con el self. Y cuando yo me refiera al parámetro local de este método, se hace sin el self. Aquí, bueno, lo único que he hecho ha sido decir, quiero hacer un contador, donde salud va a ser el contador que contabilice qué salud tiene mi personaje en un momento dado. Y cuando yo llame este método, quiero incrementarlo por lo que yo le indique aquí. Yo aquí estoy llamando a este método de instancia y le estoy diciendo, oye, quiero que le suba la vida en 10 porque se ha tomado una poción o por la razón que sea. Y aquí me imprime un mensaje que le he dicho, oye, imprímeme este mensaje que me indique los puntos de salud que tenía y los puntos de salud después de realizar el incremento. Y por otro lado, cuando yo imprima el mensaje posteriormente, esta instancia de esta clase va a tener una salud diferente a las instancias creadas por la clase por defecto. Yo cuando si creara personaje 2 seguiría teniendo salud 60, pero en esta instancia, como he modificado la salud, va a tener salud 70. Un poco para que veáis algunas diferencias y demás. Bueno, esto lo he asociado al hueco sentado en el agua, donde podríamos hacer un método que fuera sentar hueco, y cuando lo instancias puedes crear ese objeto hueco con la acción de estar sentado, sin que toda la clase hueco instancie a sus huecos sentados o no sentados. De manera que yo puedo crear una clase donde todos los huecos estén sentados, sentado igual a true, o yo puedo hacer que la clase me cree huecos que tengan elementos en común para todos los huecos y aparte podéis llamar a un método donde lo que haga es que el hueco se siente, en este caso, en el agua. Bueno, aquí hay una huella. Bueno, aquí está el hueco que os he comentado, aquí está el agua que hace referencia al método de clase y aquí está una huella que hace referencia al tema de al atributo de distancia a la izquierda que va con el self, que es igual al parámetro que le asignamos en el constructor. Dentro de los métodos es necesario utilizar el self en el atributo para hacer referencia a la instancia actual de la clase. De manera que, bueno, lo mismo que dejamos en el otro lado como pista y que cuando hacemos un método de instancia es necesario poner el self y si llamo, por ejemplo, a un método de instancia dentro de otro método de instancia también es necesario el self. Por último, los métodos estáticos se utilizan cuando no se necesita acceder ni a los atributos de instancia ni a los atributos de clase. Generalmente estos métodos se suelen usar para realizar tareas que están relacionadas con la clase, pero que no dependen de sus atributos, y se utiliza el decorador static method. Para este caso, yo he creado aquí un método estático que lo que haría sería que si yo llamo al método estático mensaje, me hace este print, que siempre va a ser para esta clase sin importar cómo estén los atributos o cómo estén en el caso de los atributos de clase. Y bueno, lo imprimiría y poquillo más. Aquí me he traído un par de ejemplos de clases que creé en el curso de NumPy. Aquí, por ejemplo, tenemos casos de métodos estáticos, donde como yo aquí lo que quiero es crear ciertas matrices con ciertas características, una matriz de ceros, de unos, etcétera. Realmente puedo utilizar un método estático porque no depende como tal de la clase. La clase lo que me va a hacer es generar arrays y yo lo que quiero es que cada método sea un método estático que me haga un proceso con un formato específico. Punto. Por otro lado, aquí tengo otra clase que se creó en el curso de NumPy, donde aquí estoy añadiendo, por ejemplo, método de instancia, donde yo creo un constructor que lo que me pide es que le dé una matriz y según el proceso, pues, por ejemplo, si yo quiero sacar las raíces de un polinomio, pues solo necesito darle a la función
de NumPy. Solo necesito darle la matriz. Pero si yo hago un producto punto, pues lo que voy a necesitar es darle la matriz y otro elemento. De manera que aquí sería como un parámetro interno de este método, como hemos visto antes. Vale, vamos a volver al principio. Y ya a partir de esta clase comenzaremos con herencia, que ya no haré las recapitulaciones, luego haremos una recapitulación final. Aquí teníamos la ventana que representaba la clase, que todas las ventanas pueden tener una serie de elementos en común y podríamos instanciar una ventana. Aquí tenemos el jarrón, que tenía mierda de camello, que representa camel case. Camel case es que cuando nombramos las clases, las palabras las ponemos juntas capitalizadas, donde cada palabra tiene la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Aquí teníamos un hueco que está rezando para que los atributos de clase no se tengan que modificar, porque tendremos que modificar el comportamiento de cada una de las instancias, por lo que es un marrón. Aquí tenemos otro hueco cogiéndose la cabeza que representaba a los atributos de instancia. Está ahí un poco mal por el tema de que hayamos añadido todos los parámetros necesarios para que no pete el programa. Aquí teníamos una huella que representaba que a la izquierda ponemos self.atributo de instancia igual al parámetro que vamos a añadir como argumento en el constructor para cuando nosotros instanciemos la clase, para crear una instancia. Aquí tenemos el boss que representaba que cuidadito con el tema de cambiar los atributos de clase, porque esto representaría que se cambiaría para las instancias ese atributo, mientras que si lo hacemos para un atributo de instancia, solo va a cambiar ese atributo para esa instancia en específico. Bueno, por concluir, aquí tenemos el agua, que representa los métodos de clase, que son un poquillo superfluos y tal, no se usan tanto, pero en algunos casos pueden ser interesantes para métodos que van a ser para toda la clase. Aquí tenemos el hueco, que representa los métodos de instancia, donde yo puedo tener una clase que sea hueco y puede tener un método de instancia que lo que haga sea que se siente. Aquí teníamos la huella, que representaba lo de que tenemos que poner self cuando utilicemos los métodos de instancia, y si llamamos a un método de instancia desde otro método de instancia, tenemos que usar self, mientras que si, por ejemplo, usamos un parámetro interno en un método, no hace falta ponerlo. Y luego teníamos los métodos por defecto, que son estos últimos que hemos comentado, los métodos, perdón, estáticos, donde, por ejemplo, imagínate que todos los personajes saltaran lo mismo. El salto fuera el mismo y la distancia fuera la misma. Para cualquier personaje, sin importar sus atributos y sin importar nada. Ahí podría ser, por ejemplo, un método estático. Un método estático de tal manera que, sin importar cómo sea el personaje, va a hacer el mismo salto. Para este caso, pues no valdría, porque, por ejemplo, en este juego, según los atributos, gastan más o menos barra verde. De manera que debería ser más bien un atributo, o sea, un método que sea de instancia y que dependa de los atributos para decir cómo va a quedar la barra verde después del salto. Pero bueno, si no tuviera esas dependencias, podría ser un método estático. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima clase.